de verdad un privilegio tener a una figura con este bagaje, con tantos años de experiencia, con tantos años de trabajo, con un legado de trabajo muy importante. Con tu permiso voy a ver. Hola. Ahora sí. ¿Se te oye? ¿Le oímos? ¿Bien? ¿Sí? Vale. A las malas coges bueno, de momento te oímos, vale. Pues nada. Me lo voy a comer, ¿eh? Como me lo coma, me tiene que dar golpes en las partes. Pero además tercer director de la Estación Biológica de Doñana, donde empezó a escribir sus artículos científicos, el primero de ellos además inaugurando la revista de Doñana, ¿verdad? La revista científica, en el que hace además, entre otras cosas, referencias a las capturas de los alimañeros cerca de Aranda de Duero. Y sí. Y bueno, pues un bagaje, pues eso, lo que hemos dicho, muy extenso, así que nada, vamos a escuchar sus palabras y bueno, luego habrá ocasión también de compartir alguna duda o inquietud. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, decía. Muchísimas gracias a Araujo de Miel por la invitación, a Isidro por la insistencia, que me ha escrito un montón de veces, a la Fundación Miguel Delibes, que me instó también a venir aquí a participar en estas jornadas, ya que venía la exposición, que está en el otro lado. Y luego muchísimas gracias también a Ángela, que para mí es Angelita, entonces yo diría Angelita sin parar, porque la conocí pues cuando ella entró en Salvat, exactamente. Yo estaba allí, ella trabajaba más bien en el piso de abajo, aunque subía con frecuencia, porque era la más simpática de las del piso de abajo, y los que escribíamos la enciclopedia de la fauna, trabajábamos en el piso de arriba. Bueno, ahí sale un poco grande y se nos sale del cuadro, pero lo que yo les iba a contar. Pero ya les decía a Isidro que casi prefería que no lo hubieran proyectado, porque ya me iba cogiendo carrerillas en diapositivas y era más fácil. Me he acordado de muchísimas cosas escuchando a Angelita aquí y hablando con ella ahora, ¿no? De muchísimas cosas de aquellos tiempos. Yo conocí a Félix Rodríguez de la Fuente antes de conocer a Angelita y antes de que Ángela conociera a Félix también. Y lo pensaba cuando ella hablaba que era muy normal, que era transparente, que hablaba de todo. Bueno, era en realidad como dos personas. La más frecuente era muy normal, pero con alguna gente era como era en la tele, que era otra persona, ¿no? Y les cuento, porque me lo has recordado, que le vamos a hacer, la primera vez que yo lo conocí, cómo fue la ocasión. Mi padre, Miguel Delibes, de que hablábamos hace un poco, y la fundación que él me trae, se encontró con Félix, al que conocía en una gasolinera en las afueras de Madrid. Y le dijo, hombre, tal, se abrazaron allí, no se conocían mucho, pero sí que les habían presentado, ya habían hablado alguna vez, y mi padre le dijo, pues tengo un hijo, Miguel, que estudia biológicas en Madrid, que está en segundo, está en tercero, estaba empezando la carrera, y que te admira muchísimo, que no se pierde un fin de semana, de los que presentas de cetrería, de cosas de esas, ¿no? Hombre, pues dile que venga a verme, le dio el teléfono y que venga a verme a mi casa y tal y cual. Entonces yo llamé por teléfono tímidamente, le dije que me gustaría ir mucho a verlo y que si no le importaba que fuera con un amigo, que era otro compañero del colegio mayor, que también admiraba muchísimo a Félix, los también enamorados de Félix, ¿no? Nada, venid a mi casa esta tarde y tal y cual.
si Angelita tenía 19 años, entonces tenía 17 o 18, empezando la carrera, y vamos a ver a Félix, a casa de Félix, fuimos, pedimos que nos dejaran la ropa un poco elegante, mejor vestidos de lo que íbamos normalmente, llegamos a casa de Félix y nos pasó a un salón y nos empezó a hablar y estuvimos 2 horas como si estuviéramos viendo la tele. Nos decía en su casa, mirad, mis queridos amigos, cómo el sol se acuesta sobre las copudas encinas de la casa de campo. Y desde su casa veíamos el horizonte de la casa de campo y de pronto nos dijo, bueno, 2 whiskies, ¿no? Ni mi amigo ni yo habíamos probado el whisky nunca. Pero dijimos, sí, 2 whiskies. Pero el whisky, al final, porque el arte, la altanería es el cielo en la tierra que se descarga y tal y cual. Y cuando salimos de allí, me dijo mi amigo, ¿tú te haces idea qué cruz tiene que ser convivir con este hombre? Que habla todo el tiempo como en la tele. Y volvimos diciendo, pues es el señor de la tele, porque habla igual, pero vivir con él, con ese tono, todo un santo día. Pero bueno, la cuestión es que al día siguiente me invitó a una jornada de caza con halcón en Guadalajara, pues ya cerca de la zona de Peregrina, entonces los páramos altos, y mi amigo no vino porque no había sitio en el coche, dijo que con los halcones detrás y tal, íbamos él, Félix y yo y no me acuerdo si encontramos a alguien, pero recuerdo más bien volando con el halcón muy separados en una tierra, y salió una perdiz cerca de mí y el halcón, que estaba volando muy alto, picó y acuchilló a la perdiz, que cayó pues quizá a 30 metros de mí, a 40 metros, y yo, que nunca había visto eso, ni había estado, me quedé paralizado, y de pronto oigo a 200 metros la voz de Félix, y me perdonan las expresiones, pero eran las suyas: ¡pero coño, corre! ¡Estás agilipollado! ¡Corre, corre! Y entonces, de pronto resultó que era un señor que no era el de la tele, llegó sudando como un pollo, pero es que hay que correr, hay que coger la perdiz, porque si no, no sé cuántos, ya yo no lo sabía, yo perplejo, pero veamos, me faltó tiempo al llegar al colegio mayor decirle a mi amigo: oye, Juan, que es normal, que habla como los demás, que se puede hablar con él, tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí era el señor normal, pero ya no le volví a ver más que en la tele, claro. Y el mismo día que hice el último examen de la carrera, que era de prácticas de paleontología, y teníamos que aprendernos los nombres de los fósiles y todo eso, pues me había pasado la noche estudiando, como corresponde a un examen oral, que pasabas allí a las 10 de la mañana y te enseñaban los fósiles, y toda la noche repasando fósiles y tal con otro compañero. Y cuando llegué al colegio mayor a las 12, a la 1, me apunté al primer turno de la comida, que había 2, para en el segundo turno echarme la siesta, porque tenía un sueño horroroso. Y estaba en el comedor y me llamaron por teléfono, y te salías del comedor y entrabas, como eran entonces los teléfonos, en un cuartito con una cortina, que era como una centralita del colegio mayor, que pasaba la llamada, y una chica me dijo muy amable: mire, soy la secretaria del doctor Don Rodríguez de la Fuente y quiere que venga usted esta tarde a su casa para ofrecerle un trabajo. Claro, como si ahora es más difícil probablemente, pero hay muchas posibilidades, entonces que ofrecieran un trabajo era raro. Yo pensaba un biólogo, pues profesor de instituto o maestro, no sabía muy bien qué iba a ser, y pensé que era una broma. Entonces le dije: mire, cuénteme una de vaqueros, porque eso no me lo creo. Y la chica muy amablemente me dijo: bueno, haga usted lo que quiera, si quiere viene, si no, no,
pero recuerden que yo no había dormido y estaba un poco oído, pero en la calle tal piso, a las 4:30 le espera el doctor. Y bueno, pues ahí de nuevo pedí una chaqueta que yo no tenía, para ir más presentable, y me presenté allí, al lado de Puerta de Hierro, toqué el timbre y dije, no sé si me espera el doctor Rodríguez de la Fuente, y me esperaba. Esto era verdad. Lo que yo creí que era una broma, que pensé que era de un tío mío de Valladolid, muy gamberro, que había dicho, acaba la carrera, le vamos a gastar una broma y le llamamos, ¿no? ¿Qué le puede gustar más? Pues Rodríguez de la Fuente. Pues fue, y era Rodríguez de la Fuente, y bueno, pues allí me estuvo explicando que conocía a un profesor de mi facultad, de mi curso, y le había preguntado nombres de chicos y chicas que acabáramos la carrera ese año, porque iba a empezar la Enciclopedia Salvat de la Fauna y quería contratar a alguno, y le convenía que fuéramos también recién licenciados para que no pidiéramos mucho y supiéramos cómo se debía hacer aquello, cuando de hecho hicimos los 3 años de enciclopedia sin tener un contrato ni nada parecido. Nos pagaban cada mes en un sobre con los billetes dentro y nunca tuvimos contrato de trabajo ni nada de esto. Pero bueno, Félix aquel día me puso un examen, me dijo, bueno, era junio, al final de curso, tienes que escribirme sobre el tema que quieras 5 folios y en septiembre te llamo, vuelves a casa, me los traes y ya veremos si te acepto o no. Yo me pasé todo el verano sufriendo, escribiendo 5 folios sobre el parasitismo de cría del cuco. Sabéis que el cuco pone los huevos en los nidos de otras aves, y entonces yo me estuve estudiando el parasitismo de cría del cuco y escribí sobre esto. Y, hombre, tenía ventaja porque podía en verano enseñárselo a mi padre que me corrigiera algunas cosas y todo eso. De hecho, creo que entre los Félix me dijo que le habían dado 5 nombres y había escogido el mío, probablemente ser de Liber lo facilitó, ¿no? Pero lo cierto es que me escogió, empezamos a trabajar en fauna, un día llegó una secretaria muy guapa al piso de abajo y decían, ¿quién es la nueva? La de la minifalda, Angelita. La de la minifalda es Angelita. Y entonces, bueno, pues Angelita se hizo muy amiga, como digo, de nosotros. Antes le contaba a ella y a su marido una anécdota que ya no recordará, pero por quedar bien con Angelita y otras 2 secretarias, Conchita, que era la que mecanografiaba todos los textos de fauna, pues había un almendro allí en el patio del chalet, en la calle Jorge Manrique, donde trabajábamos en Madrid, donde hacíamos la enciclopedia. Y yo, que si ella tenía 20 años, yo tenía 23, pues por quedar bien y demostrar lo valiente que era con las chicas, me subí al almendro a coger unas almendras que había en la punta de arriba, y estando arriba me resbalé, me caí. Saben los almendros que son bastante espinosos, me rajé el pantalón y quedé con el culo al aire delante de las señoritas a las que yo quería impresionar. Entonces me dejaron una chaqueta, pero bueno, la verdad es que hicimos muy buena amistad. Félix efectivamente era un tipo muy transparente, yo lo he defendido mucho. Se le ha criticado mucho por cosas, digo, nunca las ocultó, si hacía trucos. Fui con mi padre a Peregrina a ver el rodaje del año 74, 75 quizá. En el 74 falleció mi madre, muy joven, de 50 años, y mi padre estaba muy deprimido, y yo quería ver cómo los linces cautivos de Félix mataban a los conejos para mi tesis doctoral, y de hecho allí figura el agradecimiento a... Y mi padre me dijo, ¿no te importaría que fuera contigo? Llamamos a Félix, Félix dijo, no, mucho mejor, estupendo, tal y cual, nada, que venid los 2 juntos, porque mi padre se podía animar con eso, y estuvimos en Peregrina en el rodaje,
pues disfrutando mucho, pero en aquella ocasión Ángela no estaba por allí, no nos vimos. Habíamos visto por última vez en septiembre del 72 y desde entonces hasta hoy. Ha mejorado, pero no trae minifalda. Algo se queda por el camino siempre, ¿no? Bueno, el caso es que Félix, cuando fuimos con mi padre, que decía que era muy transparente, mi padre lo contó y lo dejó escrito en algún artículo. Le habían impresionado mucho más los trucos cinematográficos que la realidad filmada, ¿no? O sea, a mi padre le impresionó mucho, lo cuenta, ya digo, soltaron los lobos y los lobos vinieron corriendo y se pusieron a olfatear a mi padre, y mi padre horrorizado decía: Félix, ¿qué hago? No te muevas, no te muevas. ¿Cómo no me voy a mover? Decía así, horrorizado, ¿no? Luego un águila imperial se voló y no volvía, y yo veo que no vuelve y tal, volvió casi de noche. Unos turones, pues les rodaban como si fuera de noche. Félix decía: noche americana. Y es como hacen las películas, ¿no? Pones un filtro y en vez de ser de día, pues es de noche. Y lo que en la tele vemos de noche, pues se había rodado de día. Pero eso a mi padre, ya digo, le impresionó mucho más que la realidad. Entonces cuando decía: Félix usaba trucos, decía mi padre: tiene mucho más mérito, ¿no? Que cuando saltaba una jineta de un árbol a otro, tenían una caña de pescar con un pollito de gallina arriba, y ponían la caña así, la jineta trepaba, y cuando iba la pobre a comerse el pollito, se lo paraban los tropinos, la jineta iba detrás. Pero claro, en la película, en el montaje, no se ve el pollito, pero era realmente espectacular, ¿no? Bueno, otra anécdota de lo transparente que era es que en la primera época de Fauna, de la enciclopedia, a Félix todavía le criticaban mucho porque él no hacía sus propios programas de televisión. Había hecho alguna cosa de cetrería, de tal, pero básicamente los programas de fin de semana era presentador de otros reportajes, de otras cosas, comentador de cosas, pero no hacía... Entonces yo vi un libro en una librería, vi un libro de Madrid, en una librería madrileña, y un alemán, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de divulgación de la naturaleza. Y la entrada del libro decía: he ordeñado muchas vacas, pero el queso que he hecho es mío. Es decir, el autor había recogido información de muchos sitios, pero el queso que había salido de allí, que era el libro, era suyo, ¿no? Entonces pensé: este lema a Félix le va a encantar, porque es justo lo que le va a dar, y le regalé el libro. Bueno, le regalé el libro, efectivamente le encantó y todo eso, pero como era una esponja que todo lo que oía lo aprendía y lo retenía, y luego realmente no sabía de dónde había salido, 3 meses después, hablando de algo, porque desde joven, Miguelito, ella era Angelita y yo Miguelito, desde joven, Miguelito, yo he tenido un lema: he ordeñado muchas vacas, pero eso que he hecho es mío. Y yo digo: pero Félix, si eso es un libro que te he regalado yo, si eso lo dijo un alemán. No me digas. Oye, pues siempre pensé que se me había ocurrido. No tenía ni idea que me lo hubieras dado tú, pero ahora que lo dices, pues será verdad. Pero es que era así. Tú le contabas cualquier cosa y él la interiorizaba, la mezclaba en su mundo, que Ángel ha dicho algo de eso, ¿no? Se le iba ocurriendo otra cosa y la colocaba en su cabeza naturalista y le servía para cosas, y luego ya se olvidaba de la procedencia, de dónde ha salido eso. Tenías que decirle: oye, que eso te lo he dicho yo, que no te lo has inventado tú, ¿no? Y bueno, la otra cosa ya que les quería contar, que se me ha ocurrido todo oyendo a Angelita charlar antes, es cuando
ya yo trabajando en Doñana, y él, te lo han preguntado, pero ha sido cuando te has emocionado y no has llegado a hablar de eso, no tanto la parte personal que te ha emocionado como la parte de si Félix había cambiado o no en aquellos años. Bueno, yo tenía alguna relación con él, no mucha, pero hablábamos por teléfono y nos escribíamos alguna vez, y efectivamente él iba viendo que en todo el mundo se hacían cada vez más programas de televisión, mejores, programas de naturaleza en televisión, y que hacían un programa de media hora con el presupuesto con el que él hacía 42 al año, 40 al año, ¿no? Entonces, empezaba a ser difícil competir con aquello, ¿no? Y Félix lo sufría, realmente se le ocurrían otras cosas, como fue la carrera, vamos, el lugar donde perdió la vida, en filmar aquello, pero empezó una deriva en televisión que quizá solo notábamos los más amigos y los más naturalistas, o sea, nos habíamos formado con él, ¿no? Que era sacar cosas cada vez más, digamos, escabrosas y menos naturales, menos normales, ¿no? Por ejemplo, sacar una nutria atacando a un cervatillo en un río, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, no ocurre jamás, pero si tienes a la nutria muy hambrienta y la sueltas allí y aparece un bicho que corre y a ver si me lo puedo comer, ¿no? Y se lanza. Y en otra ocasión fue una jineta, tú te acordarás que yo llevaba alguna jineta pequeñita que me regalaba Félix, nacían en la casa de campo, y la llevaba allí a salvar porque las criaba yo a mi perón. Y sacó una jineta atacando a una liebre que le doblaba el peso, daba unos saltos la liebre y la jineta allí agarrada, tremendos. Nunca una jineta ataca a una liebre adulta, es difícil que se encuentre. Y a mí me sentó mal. Yo estaba ya en Doñana, había hecho, gracias en parte a Félix y a los alimañeros, como ha dicho Isidro, mi tesis de licenciatura, mi tesina sobre lo que comían las jinetas. Me había esforzado mucho en enseñar que comen algún pajarito, pero básicamente ratones, que entonces son muy buenas eliminando ratones del campo y que las debemos conservar y proteger. Y claro, en un país de cazadores, si en el año 85, 80, 78 se saca una jineta atacando a una liebre, pues no era bueno para las jinetas. Y entonces le escribí una carta muy enfadado, diciendo: Félix, no me ha gustado eso, va contra lo que tú nos has enseñado siempre, lo que yo repito porque tú me lo enseñaste, defendemos a los depredadores porque ayudan al medio y tal y cual. Bueno, pues le escribí esa carta y unos días después teníamos que ir a Madrid, yo desde Sevilla, a un homenaje a José Antonio Valverde, que había sido un poco maestro de Valverde, de Félix en Valladolid, y que, con el que había cogido el primer halcón, por cierto, en Saldaña, y que le homenajeaban el Consejo de Investigaciones Científicas. Y yo iba aterrado. Yo tenía entonces 30 años ya, pero seguía siendo muy joven, y Félix era una personalidad y tenía pues, 20 años, no sé yo, y yo le había escrito una carta criticándolo, diciéndolo que no me gustaba lo que hacía y que no era el mejor camino y tal y cual, ¿no? Y entonces iba muy asustado a ver cómo reacciona, porque nos vamos a encontrar en el Hotel Palace en una cena. Y bueno, pues en un salón de aquellos del Palace enorme, y me he acordado cuando la ha dicho lo de castellano, ¿no? Oí una voz de la otra punta del salón: ¡Miguelito! ¡Ven acá! ¡Un abrazo! Así me gustan a mí los amigos.
diciéndonos las verdades a las claras, como castellanos viejos, diciéndonos lo que hay que oír y tal y cual. Ya me dejó desarmado completamente. Y luego ya él me explicó conmigo inerme, porque aquel abrazo de aquel decirme así me gusta, ya me dejaba sin capacidad para discutir. Y ya me estuvo diciendo lo difícil que era hacer televisión, cada vez más difícil, y que había que recurrir al efectismo, a cosas muy efectivas, a cosas muy llamativas, porque si no la gente se desenganchaba y veía otras. O sea que él sí que realmente era consciente de que mantener su enorme éxito, que cambió España y cambió, por supuesto, a la biología española. Yo he dicho muchas veces que Félix hizo por la naturaleza, nos hizo europeos en respeto y cariño a la naturaleza, igual que el bikini los había hecho europeos en otras costumbres, ¿no? O sea que sí, gracias a Félix, pues empezaban a ser parecidos a los franceses o los ingleses o los alemanes, que respetaban y admiraban, querían su naturaleza. En Valladolid había una tertulia de catedráticos que un tío de mi mujer, que tenía muy sardónico, así, decía, es la tertulia de los listos. En la tertulia de los listos, que se reunían en un hotel en Valladolid, iba mi padre también, el domingo comentaban el programa del sábado de Félix. O sea que el catedrático de anatomía, el de derecho administrativo, se ponían a discutir si los trasnoches partiendo huevos era innato o aprendido, y qué significaba eso para la condición humana y qué trascendencia tenía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto, que es un rollo larguísimo, no tenía nada que ver con mi conferencia. Pero claro, yo cuando vi que venía Angelita, dije, tengo que llegar a oír a Angelita, porque hace mucho que no la veo y pues son recuerdos de mucho tiempo. Ella me ha provocado diciéndome cosas de Félix y cómo era Félix, y realmente pues viendo en esta audiencia el cariño que le tenéis, lo importante que fue aquí, me gustaba también contaros esas cosas, ¿no? Bueno, hay otras, se me ocurren ahora muchas más bobadas, ¿no? Nos invitaba a comer un par de veces al año a los colaboradores a los que hacíamos la enciclopedia, ¿no? Él hacía mucho, y yo he dicho muchas veces que yo he aprendido naturaleza con mi padre, pero he aprendido a escribir con Félix. Porque Félix, la primera cosa que escribí para la enciclopedia Fauna, que son generalidades de los mamíferos, me la rompió 4 veces. Solo la 5ª vez sirvió. Y en aquella época no había ordenador para decir, a ver la versión anterior. Todo lo más tenías una copia en calco de esta negra, con lo cual había que escribirlo todo otra vez. Él tenía una facilidad asombrosa, se sentaba así en una silla, ponía los pies en la otra y le decía a Conchita, que era la secretaria, Conchita, escribe. Ahí va yo por el delta de Locabango, y Conchita, que nunca he visto, a lo mejor Angelita era así, pero no trabajó conmigo, solo me traía bocadillos. Pero no trabajaba directamente en fauna, sino más en tareas administrativas, como ella ha contado, ¿no? Pero nunca he visto una secretaria de redacción o una redactora tan eficiente como Conchita, que escribía al ritmo que Félix hablaba y luego apenas había que corregir. Y lo que Félix hablaba tampoco había que corregir. Antes has preguntado, Isidro, cómo trabajaba Angelita. Nosotros escribíamos un capítulo del león, o yo escribía el hipopótamo, recuerdo. Entonces llevabas 15 días leyendo cosas de los hipopótamos y tal, y hacías 15 folios, lo mejor que podías, o 20 folios. Y Félix cogía tus 20 folios, los leía, y en vez de decir el hipopótamo,
puede permanecer bajo el agua hasta 2 horas sin salir a respirar. Tú habías escrito eso, ¿no? Mis queridos amigos, escribía, yo he comprobado cómo los hipopótamos pueden sumergirse y están por encima de las 2 horas, y eso lo copiaba Conchita y eso salía en Fauna luego, ¿no? Bueno, pues lo que os iba a contar es que a los redactores nos invitaba a comer un par de veces al año a un buen restaurante, nos llevaba ahí la voz cantante en todo, y cuando si pedíamos carne, la pedía siempre muy cruda, pero si los demás la pedíamos más hecha, uno decía, no, yo termino medio y un poco pasado. Eso quita mucha potencia sexual. Eso no, la carne cruda proporciona potencia sexual y a medida que se va pasando la potencia sexual disminuye. Una barbaridad. Nos decía cosas que ahora se pueden decir, pero que entonces pues, no eran fáciles de decir. Bueno, el problema del jefe del Estado, que era Franco, ¿verdad?, es que es hipogenital. Y a Félix, no lo sé de buena tinta, y nos lo contaban en estas comidas, ¿no?, pues muy divertidas y apasionantes, donde escandalizaba a unos o a otros, y contaba bueno, todas sus historias, ¿no? Cuando empezamos el parque a trabajar por el Parque Nacional de Daimiel, pues hubo gente que dijo que Félix no era suficientemente ecologista, digamos, porque hubo alguna manifestación y él no acudió. Y yo les he explicado muchas veces lo fácil que es confundir el fin con los medios. Yo le decía, si es que el fin no era manifestarse, el fin era que hicieran el Parque Nacional. Y Félix fue a ver a un ministro y hicieron el parque. O sea, fue mucho más eficaz una visita suya que 10 manifestaciones nuestras, ¿no? Entonces eso hay que saberlo, no es solo la apariencia lo que el que ha conseguido, el que consiguió que se hiciera el Parque Nacional de Daimiel. Debo decir que empujaron también por nosotros. Cosme Morillo, que hablábamos antes, fue el primero que empezó a hablar del Parque de Daimiel. Cosme nos empujó a los demás, era otro de los que escribían, empujamos todos a Félix, y cuando Félix lo consideró oportuno, tocó el timbre que tenía que tocar y se hizo el parque, ¿no? O sea que eso era muy... Pero bueno, insisto, si sigo dándole vueltas, y lo que me dan más tonterías y se las seguiré contando. Yo en realidad hoy quería hablarles, ahí no se ve, pero tampoco hace mucha falta que se vea, de una primera diapositiva que se sale un poco de la pantalla, porque aquí se sale también, a lo mejor tenía que tener otro formato, donde sí que está Félix con su Azor, que a lo mejor era el Azor de Araújo de Miel, otro juego, y sí que ponía ahí en Araújo de Miel, eso es, como recuerdo y homenaje a mis amigos Félix Rodríguez de la Fuente y Suso Garzón, que Suso está en el medio, en la otra fotografía, en el año 1970 y tantos, en Mallorca, con su mujer Isabel, con Joan Mayol y con Chisco Avellá, los dos de Claro, que son ornitólogos mallorquines, ¿no? Bueno, también quería poner una foto de gansos, porque no está tan lejos de aquí los montes de Oca, entonces, bueno, pues esas son las ocas, no eran los montes, por donde pasan los gansos, las ocas, que vienen volando del norte de Europa para establecerse en Doñana o en otras áreas, también en otras áreas de Castilla y León o de Extremadura, incluso en Portugal, y es un poco para transmitirles también, porque me gusta hacerlo siempre que hablo, que tenemos que valorar mucho lo local, en este caso Araújo de Miel. Los biólogos adoramos los endemismos, las especies, las variedades que solo hay en un sitio, en nuestro pueblo, ¿no? El endemismo es muy importante. En Doñana tenemos una plantita así de pequeña, con una florecita rosa, pero que solo la hay en Doñana, y como solo la hay allí le damos muchísima importancia.
pero al mismo tiempo somos conscientes de que los problemas ambientales son globales, son mundiales. Es decir, que tenemos mucha facilidad para pasar de lo local, del Azor Botafuego y de los Pinares de Araujo de Miel, a los problemas globales de la humanidad en conjunto y del medio ambiente de la Tierra en su conjunto. Eso lo representan muy bien las aves migratorias, ¿no? Las ocas que nacen en Finlandia y que pasan por los montes de Oka, aquí al lado, las noches de otoño para establecerse en las marismas del Guadalquivir, otras zonas húmedas, y vuelven luego en febrero, todavía alguna en estas épocas, hacia arriba. Bueno, ¿de dónde son? Pues son de donde están, ¿no? Son del mundo, son de todos, son de los montes de Oca y son de Burgos y son de los pueblos burgaleses, porque han dado nombre incluso a una comarca, ¿no? Pero no han nacido aquí, ni pasan todo el invierno aquí, están algún tiempo, sobrevuelan, pero son de todas partes, ¿no? Vale, de acuerdo. Bueno, pues aparte de estar las ocas, estar Félix, estar Suso Garzón, que valoraba mucho también a Araujo de Miel, la Sierra de la Demanda. Hay una frase de una canción de Violeta Parra que seguramente conocen todos o la mayoría de ustedes. La famosa "Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco", etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Violeta Parra dio gracias a la vida, una canción que ha cantado todo el mundo, debe haber versiones de 50 varones y mujeres que lo han cantado haciéndolo famoso, pero yo comento que da solo gracias a la vida, a nuestra vida. Es verdad que nombra algún ave, comenta alguna cosa más, pero da las gracias a los ojos, a los oídos, a los pies que le permiten moverse, al corazón que le permite amar, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, a mí me parece, pienso, que se le olvida algo muy lógico en aquellos años. Lo escribió en 1966, cuando Ángela era una joven adolescente y yo un viejo adolescente, pero la preocupación por la naturaleza no existía. ¿Qué nos da la vida que no somos nosotros? Nos dan algo los pinos, ¿qué es lo que nos dan? ¿Por qué no hemos dado la vida a esto, ¿no? Sobre esto quería versar un poco mi charla, pero lo voy a hacer muy deprisa porque ya he dado media por lo menos. Voy a acabar la foto. Bueno, esta es una de las fotos en Peregrina, ese año que le digo, dedicada a mi querido amigo y colaborador Miguelito Delibes, con todo cariño. Y bueno, pues aquí les cuento que trabajé con Félix y que Miguel Delibes me enseñó a conocer y amar la naturaleza, pero fue Félix quien me enseñó a contarla. Lo que Félix me enseñó me ha sido muy útil en mi carrera investigadora, no tanto por el contenido de la investigación, como porque la investigación es también una forma de comunicación. Es decir, todo lo que descubres investigando se lo tienes que hacer llegar a otros y les tienes que convencer. Para eso, saber contarlo es muy importante y eso me lo dio Félix, ¿no? Bueno, Félix nos advirtió con medio siglo de antelación de los problemas que tenemos hoy y eso también tiene muchísimo mérito, ¿no? Ahí hay dos frases suyas que podría perfectamente decir hoy cualquiera. Actualmente la más importante, la más básica, la más trascendental de las decisiones del ser humano es la conservación de la naturaleza. Sigue siendo verdad, es más verdad hoy que entonces. Y la otra, más dramática, el hombre, eso sería menos adecuado hoy, por aquello de, decimos, el ser humano o el hombre y la mujer se acabarán
cuando se acabe el equilibrio vital del planeta que lo soporta, ¿no? Si se acaba el equilibrio del planeta, nos vamos a acabar nosotros también. ¿Por qué decía Félix que debemos a la Madre Tierra todo lo que tenemos? Pues vamos a ver muy deprisa qué es lo que nos dan los seres vivos, qué tendríamos que agradecer a la vida diferente de lo que hace Violeta Parra. Y puesto que he empezado con una canción de Violeta Parra, sigo con canciones. Raimón en mi juventud, a algunos les sonará de los más viejos, cantaba en catalán, es verdad, la vida nos da pena, ya nacer es un gran llanto. Decía, ya nacer es un gran plor, decía Raimón cuando yo estudiaba en la facultad, ¿no? Bueno, pues es verdad, nacemos y nos dan un cachete y lo primero que hacemos es llorar. Es llorar y abrir los pulmones y respirar por primera vez, ¿no? Bueno, pues, ¿no les parece maravilloso que la mezcla de oxígeno y nitrógeno que entra en nuestros pulmones sea exactamente la que necesitamos para vivir? Es decir, más oxígeno probablemente sería molesto. El efecto oxidativo sobre las células nos envejece, no sería saludable. Menos oxígeno nos costaría respirar, como cuando subimos una gran montaña, ¿no? Bueno, venimos a una tierra con el aire que nos hace falta, la mezcla exacta de gases que nos hace falta. ¿Han pensado alguna vez, como nacemos, respiramos y lo llevamos haciendo en algunos casos cerca de 80 años, pues no pensamos que eso lo haya hecho alguien, que eso se lo debamos a alguien, que eso tendríamos que pagárselo a alguien si no lo hicieran otros gratis, ¿no? ¿Quién produce ese aire? ¿Cuánto nos cuesta ese aire? El mismo Raimón seguía cantando en otra canción, he visto el hambre ser pan para muchos. Bueno, tenemos que comer, no es ninguna novedad, ¿no? Pero también venimos a una tierra donde, por suerte, el suelo es fértil, crecen plantas, viven animales, y entonces encontramos habitualmente lo que necesitamos para comer. Sigue siendo como una suerte que lleguemos a un lugar que nos viene bien, que todo funciona bien, ¿no? Ahora me paso al grupo Maná, en vez de Raimón, ¿no? Que canta como quisiera poder vivir sin agua, lo recuerdan también, pero no puedo, canta Maná, ¿no? Bueno, pues piensen que la vida en la Tierra lleva cerca de 4.000 millones de años de existencia. La vida en la Tierra firme menos, pero probablemente 600 millones de años. Millones de años, ¿eh? Un millón ya se nos antoja que no se puede medir, pues 600 millones de años llevan animales, plantas cogiendo agua, y en el caso de los animales emitiendo un residuo que no es exactamente agua, que es líquido pero contiene contaminantes, ¿no? ¿Por qué no se ha acabado el agua dulce en la Tierra? ¿Por qué seguimos teniendo agua dulce? ¿Quién? Nosotros generamos residuos que ensucian el aire y el agua, y sin embargo hemos podido durante miles de años, seguimos pudiendo respirar, beber. De alguna forma se tienen que limpiar. Si no fuera que el agua se limpia, antes de que inventáramos las depuradoras, se habría terminado el agua dulce limpio, se habría agotado, ¿no? Parece pues que la buena suerte nos sigue acompañando, ¿no? Esta canción es de Paco Ibáñez, pero son versos de José Agustín Goytisolo, cuando canta en Palabras para Julia, que también le sonará a muchos. No puedo más y aquí me quedo, aquí me quedo. Te dan ganas de rendirte. Es la hija Julia la que anima a José Agustín Goytisolo a seguir, ¿no? Quizá algunos recuerden, otros esperan que resistas,
que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones, ¿no? Es un poema bellísimo donde los hijos nos animan a los padres a que sigamos y los nietos pues nos animan a través de los hijos a que sigamos, ¿no? A no rendirte. Bueno, no puedo más, de aquí me quedo, nos puede haber ocurrido cuando estás muy cansado, hace mucho calor, estás subiendo un monte, has trabajado mucho, no resistes más, pero siempre encuentras una sombra donde reponerte, siempre encuentras un lugar fresquito. Digamos que el clima también nos ayuda. En general no hace ni demasiado frío ni demasiado calor. Pues bien, todo eso, si disponemos de oxígeno en el aire, de suelo fértil y comida, de agua limpia, de un clima adecuado, entre otras muchas cosas, es gracias a lo que llamamos biodiversidad. Es decir, es gracias a los seres vivos. La biodiversidad, llamamos, es la variedad de vida en la Tierra, en todos los niveles de organización, y no es un término científico, aunque suena como muy científico, es más bien, intenta aparentarlo, les digo allí, es más bien un término para convencer a gente como ustedes. Es decir, es un poco como un lema comercial. Igual que decir la chispa de la vida le suena a Coca-Cola, pues decir biodiversidad tiene que sonar a conservar la naturaleza, ¿no? Entonces usamos biodiversidad como un reclamo para conservar la naturaleza. Y de muchas formas usamos esa biodiversidad, los humanos. Lo usamos en lo que llamo ahí simbiosis, que es en asociación con otras formas de vida. Hay otras formas de vida que viven con nosotros y sin las cuales no podríamos vivir. Consumimos biodiversidad, consumimos productos derivados de la biodiversidad, nos proporciona placer, valor de amenidad, y nos proporciona, que es quizá lo menos conocido, unos servicios ecosistémicos, servicios que nos da la naturaleza. He intentado contar todo esto en un libro que les he traído de regalo para que lo tengan en el ayuntamiento, en la biblioteca, en la exposición, donde quieran, que se llama Gracias a la vida. O sea, es el mismo título de la canción de Violeta Parra, y cuya idea surgió hace 20 años, hablando con mi padre, cuando escribíamos otro que se llamó La Tierra Herida. En Gracias a la vida, que lleva el subtítulo, no se leerá muy bien, la naturaleza indispensable, intento explicar por qué es indispensable, intento contarlo transmitiendo fascinación, asombro por la cantidad de cosas que hacen la naturaleza con nosotros. Les cuento algunas, insisto que deprisa, porque voy a acabar contigo. En la simbiosis, que organismos asociados a nosotros, me refiero al sorprendente microbioma. El microbioma son los microbios que viven en nuestro cuerpo y que son tantos como células que hay propias. O sea, en nuestro cuerpo tenemos tantas células de Isidro o tantas células de Angelita o mías, como microbios de Isidro o microbios de Angelita o microbios míos. Es tan asombroso que algún microbiólogo ha contado que si se pudiera con una máquina separar todas nuestras células, todas las células que son nosotros, que llevan nuestros cromosomas, nuestro ADN, y sacarlas de nuestro cuerpo, todavía nos reconocerían por la calle y nos dirían, hombre Isidro, y solo serían sus microbios. O hombre Angelita, y solo serían sus microbios. Es decir, que tenemos tantos microbios que se nos puede reconocer solo con ellos, ¿no? O les pongo ahí. En nuestro intestino hay más bacterias que estrellas en la galaxia. O sea, millones, miles de millones de células, de bacterias
que nos ayudan a digerir, por ejemplo, nos permiten digerir los vegetales, nos permiten digerir la fibra, pero también ayudan a nuestro sistema inmune, nos defienden. Una de las cosas más asombrosas, lo pongo aquí abajo, no me acordaba, una bacteria a la que se alimenta con la leche materna. O sea, la leche de las mamás tiene unos azúcares pequeños, de cadena muy corta, oligosacáridos, que no se sabía por qué eran tan abundantes en la leche materna, porque el bebé no los puede digerir. O sea, el bebé no es capaz de digerir esos azúcares, ¿no? Entonces decían, ¿para qué serán? Bueno, son para dar de comer a las bacterias Bifidobacterium infantis del intestino de los bebés. Es decir, para que esas bacterias estén a gusto, crezcan y preparen a los bebés para ser resistentes a las enfermedades, asimilar bien las grasas, etcétera, etcétera, ¿no? Nutrir el cerebro en crecimiento. Es decir, que sin esas bifidobacterias probablemente seríamos más torpes, si es que pudiéramos vivir, ¿no? A cualquiera de ustedes, y a mí también hace unos años, antes de aprender esto, les dicen, ¿para qué valen los microbios? Probablemente dirían que los eliminen todos porque valen para producirnos enfermedades, ¿no? Bueno, las enfermedades las producen un 1 por 1000 o menos de los microbios, y todos los demás nos ayudan a vivir, ¿no? Es decir, que podríamos haber pensado que no importaba que desaparecieran de la faz de la Tierra, pero hubiera sido trascendental para nosotros. Y eso ocurre un poco con todo, porque esto lo estamos conociendo ahora. Son investigaciones que se están publicando en los últimos 15 años o por ahí, ¿no? Pero habrá otras que todavía no se han descubierto y se descubrirán, ¿no? Hay otros consumos que se entienden muy bien y que ustedes que tienen huertas, que tienen tierras, lo conocen perfectamente, y esto no aparece en el libro. Esto me parece tan evidente que no creía necesario contarlo. El consumo directo. Todavía la mayor parte de los pescados que consumimos son silvestres. Cada vez hay más de piscifactoría, pero la mayoría son pescados todavía por ahí, en algún lado, ¿no? En muchos sitios se siguen recolectando alimentos. Madera, pues se produce, como saben muy bien, en los pinares y otros bosques. En otros sitios se usan otras fibras. Nosotros usamos el algodón, usamos la lana, que también es una fibra natural, usamos el lino, etcétera, etcétera. Usamos combustibles, la leña. Todo esto nos lo da la naturaleza. Pero esto me parecía tan evidente que ya digo, no lo he contado, ¿no? Es menos evidente, en cambio, los productos derivados de la biodiversidad. Y lo voy a pasar muy deprisa. Por ejemplo, los medicamentos. Todos los medicamentos más recetados hoy tienen su origen en la naturaleza. Y les cuento alguno porque casi seguro algunos de ustedes, o si no todos, han utilizado alguno de estos productos. La aspirina. La aspirina se usaba ya en la Edad Media con la corteza del sauce, se hacían emplastos, etcétera, etcétera. Es salicílico, ácido salicílico, que procede del salix, que es el sauce, en latín. El sintrón, las personas mayores, a muchas les sonará el sintrón, es un anticoagulante, también se obtuvo por primera vez de unas plantas. Y el primer uso que tuvo fue de matarratas. O sea, era impedía la coagulación de la sangre y se usaba como rodenticida para matar ratas. La primera vez que se aplicó fue en Estados Unidos, en los años 50 del siglo pasado, y se lo aplicaron a Eisenhower, que era un presidente de Estados Unidos. Y la gente dijo, cuando se lo han puesto a un presidente no estará mal, y no será tan malo, un héroe de guerra además y tal y cual.
Entonces el sintrón se incorpora a la medicina, la warfarina y todo esto procede de una planta. Las pastillas más comunes para la tensión también proceden, en este caso, de la saliva de un lagarto de los desiertos de América. Este lagarto tiene un ritmo de vida muy lento, nunca corre mucho y come pocas veces al año. Parece que le basta con comer 4 veces al año. Come 4 veces al año, pasa mucho tiempo inactivo, le baja la temperatura. La temperatura corporal normal suya son 24 o 25 grados, o sea que va en todo muy despacito, ¿no? Pero claro, a este lagarto que come 4 veces le supone una faena comerse una presa grande, comer muchos pollos y huevos hendidos y que le subiera mucho el azúcar. Tiene que tener un procedimiento y tiene unos productos que ralentizan la subida del azúcar, la minimizan, justo lo que necesitamos para impedir la subida del azúcar, los brotes, hace un efecto parecido a la insulina, pero muy lentamente, con lo cual es mucho mejor como medicamento. No actúa de golpe y ya, sino que poco a poco hace que esto se incorpore. Los anticonceptivos proceden de una planta, también mexicana. Luego todo esto se fabrica en las fábricas y ya es industrial, pero se han descubierto por primera vez en la naturaleza. Ahí les digo más cosas, pero no me voy a enredar, ¿no? Unos caracoles, estos que salen en la diapositiva, tienen un arpón que se ve ahí, con el que atrapan peces incluso, de un pez payaso de estos, arriba del todo a la derecha, que le ha atravesado un arpón del caracol cono, ¿no? Bueno, como imaginarán, el arpón es frágil, es como una espina, y si en la presa se debate mucho, rompería el arpón y se quedaría desarmado, inerme el caracol, que hace que inyecta unas toxinas, tiene un montón de ellas, que producen la parálisis inmediata de la víctima, pero no la muerte. Eso, como pueden pensar, puede ayudar mucho, por ejemplo, de cara a la anestesia en una operación, o de cara a otros asuntos, personas que tienen problemas de espasmos musculares, tal y cual, les pueden ayudar, bueno, a muchas más cosas. Ahí ven, quita el dolor, porque también paraliza a la víctima, pero que no le duela mucho, porque se va a debatir más, es un analgésico más poderoso que la morfina. Lo llama este señor Eric Sibian, un médico, quizá la farmacopea más importante que existe en la naturaleza, y todavía no se han empezado a estudiar, ¿no? Bueno, el valor de amenidad, pues necesitamos el campo, ustedes lo tienen, en Araujo de Miel, bien cerquita, para las personas que viven en ciudades es más evidente, necesitamos el campo para reducir el estrés, para obtener satisfacción personal. Hay muchos experimentos que a mí me llaman la atención, muchas observaciones muy llamativas, algunas experimentales, ¿no? Por ejemplo, alguna que no está anotada ahí, en cárceles que tienen cerca bosques o mar, o sea, hablan mucho del verde y el azul, y que tienen verde o azul cerca, que los reclusos pueden ver por las ventanas el mar, o pueden ver los árboles, o pueden ver el bosque. Hay estadísticamente muchos menos motines y muchos menos violentos que en cárceles en medio del nacional, por ejemplo. Pero en hospitales, que está dicho por ahí, para curarse, reponerse de las mismas operaciones, hacen falta la mitad de analgésicos si hay naturaleza cerca, en el otro lado, ¿no? El experimento que les decía yo son vídeos estresantes. Si aquí pusiéramos un vídeo de mucho estrés, desgraciadamente, suelen ser vídeos de tráfico. O sea que en estos experimentos ponen como si fuera aquí
un vídeo aquí de tráfico, de atasco, de choques, de gente que se insulta, que se grita de ventana a ventana, de niños llorando atascados en el tráfico, que duran 3 minutos o 5 minutos. Y al cabo de ese tiempo, a la mitad de la sala, de aquí para allá, le dicen, pues salgan y hagan lo que les dé la gana. Y a la otra mitad, quédense aquí y les ponen vídeos de naturaleza. Vídeos de Félix Rodríguez de la Fuente antes de la época dura, del final. Bueno, pues les toman la tensión arterial al acabar el vídeo estresante y después de haber visto el otro, y los que se han quedado a ver el vídeo de naturaleza han vuelto a su tensión previa más rápido que los que salen a tomar una cerveza o a charlar o siguen hablando de ellos fuera, ¿no? Y la naturaleza nos relaja. Bueno, y los servicios ecosistémicos es tal vez lo menos apreciado, menos conocido, pero son imprescindibles y es a lo que me he referido al empezar. Les pongo algunos ejemplos. El clima, pues es gracias a los seres vivos se regulan las oscilaciones climáticas, es decir, las actividades humanas aumentan el efecto invernadero, por eso ahora nos preocupa el calentamiento global, pero al mismo tiempo los bosques moderan las temperaturas extremas, y cuando cambia el clima, porque no hemos cuidado de la atmósfera en este caso, liberando mucho CO2, pues como les digo, ahí se arruinan agricultores, se generan sequías y hambrunas, se extienden enfermedades contagiosas, nos obliga a gastar más energía. Es llamativo en España que antes se gastaba mucha energía en invierno y ahora casi se gasta igual o más en verano para refrigerarse que en invierno para calentarse, porque ha cambiado. Y además, les pongo ahí, pues nosotros generamos el problema, pero lo pagan básicamente en otros sitios que no han liberado tantos gases de efecto invernadero, pero que les está subiendo el nivel del mar, por ejemplo, y les está inundando las tierras, ¿no? La fertilidad del suelo, ustedes conocen esto mejor que yo. El suelo es fértil porque está vivo, es decir, porque en el suelo hay millones de bacterias, hongos, ácaros, insectos, lombrices, que en gran parte ni siquiera los conocemos y que son los que descomponen los residuos, que hablábamos antes, y los transforman en nutrientes para las plantas. Ustedes sí que conocen muy bien en las macetas, en los tiestos, que algunas veces les hemos echado abono y les hemos quemado. Dicen, lo has quemado, has echado demasiado abono. Es que el abono en sí no es bueno para la planta no lo puede utilizar. Tiene que haber seres vivos en el suelo, también en la maceta, que descomponen el abono y lo producen, lo transforman en sustancias sencillas, nutrientes, que es lo que la planta absorbe. Si echas demasiado abono y no hay bacterias, hongos, ácaros que lo descompongan y lo transforman en nutrientes, la planta se quema, no puede alimentarse de ese abono, ¿no? En el Parque de Doñana, donde yo he vivido y trabajado desde que dejé Angelita, justamente, exactamente desde ese mes estoy en Doñana, los alcornoques se morían porque las espátulas y las cigüeñas venían a anidar en los ríos arriba. Eran árboles de 300 y 400 años. Y yo me los imagino, me pongo en la piel del alcornoque y me imagino el primer año que llegan allí los pájaros diciendo qué cantidad de nitrógeno tenemos, qué suelo más bueno, más rico, y echando muchas hojas y creciendo y tal, y el segundo año diciendo que esto ya no va tan bien, que no encuentra, y el quinto año empieza a perder hojas y a secarse, y en 10 años se muere. Hemos colgado banderolas y puesto cosas que parece un crimen en un espacio natural para que los pájaros no se posen allí, para intentar salvarse. Otra cuestión es que ahora se han muerto por falta de agua,
pero es otra cosa, ¿no? Bueno, además, el suelo soporta la vegetación y retiene el agua. Los desgraciados sucesos de la Dana de octubre en Valencia, pues saben ese debate que ha habido, si los cauces debían estar canalizados y limpios o debían tener plantas. Es mucho mejor que un cauce sea natural y tenga sus plantas que van frenando el agua, que no meterlo en un cauce artificial donde nada frena el agua, va cogiendo velocidad y se transforma en una agua asesina, ¿no? Es lo que pasó, es decir, en Valencia hay que hablar del cambio climático, sí hay que hablar, pero también hay que hablar del suelo, de lo que había debajo, ¿no? Puede que llueva mucho, que sean unas lluvias catastróficas, pero si lo recibe un suelo en mejores condiciones, no tendría esas consecuencias. Bueno, esto es lo mismo. Los bosques amortiguan el efecto de los elementos, retienen suelo y agua. La deforestación elimina el suelo fértil, incrementa el riesgo de riadas y muchas personas mueren cada año en el mundo. Esta vez han sido en Valencia 250, ¿no? Pero leemos en los periódicos 3.000 muertos porque una avalancha de lodo sepulta un pueblo en Filipinas. Esto ocurre en gran medida donde se han deforestado las laderas y el barro baja, la de abajo y tapa los pueblos, ¿no? Yo solía decir, antes de que ocurriera lo de Valencia, que en Filipinas es donde más ocurren y en los últimos 300 años se ha talado el 98% del bosque en Filipinas y eso está relacionado, ¿no? Es decir, hay una causa y hay un efecto de que eso ocurra. Bueno, la naturaleza también nos defiende de las plagas potenciales. Esto me cuesta más explicarlo a campesinos y agricultores, porque me dicen, no, la naturaleza hace plagas, no las elimina. Bueno, lo cierto es que mucho las hacemos nosotros, abusando de los insecticidas, por ejemplo. Yo he oído a menudo decir, aquí pone disolver medio litro en 20 litros de agua, pero yo en vez de medio litro he hecho 2, que siempre matará más, ¿no? Bueno, mata más, pero mata lo que no queremos que mate. Entonces, las plagas están controladas por los petirrojos, se salen ahí alimentando con un montón de gusanos a su pollo, ¿no? A su joven. O las arañas, o los lagartos, o los murciélagos, todos estos se envenenan más que se envenenan los insectos, porque los insectos están acostumbrados a resistir venenos que producen las plantas. Las plantas producen veneno para defenderse de los insectos que comen plantas, pero en cambio la lagartija que come insectos no sabe defenderse de esos venenos. Con lo cual, cuando tú envenenas mucho, eliminas pájaros, eliminas arañas, ciempiés, lagartijas, y las plagas potenciales aumentan. Hace unos años se publicó un estudio en Estados Unidos y decían, no me acuerdo si eran 19 o las 20, plagas más graves económicamente para la agricultura de California, en Estados Unidos, se habían generado artificialmente por abusar de los insecticidas. Es decir, el abuso de insecticidas había generado esas plagas. Bueno, también necesitamos animales, insectos que polinicen, que lleven las manzanas, las peras, las ciruelas, las almendras y otros muchos frutos, comidas que consumimos, solo pueden producirse si algún insecto lleva el polen de una flor a otra. Esto se suele hablar mucho de las abejas domésticas, que son importantes, pero las abejas domésticas polinizan el 16-18% de las plantas que se consumen en el mundo, no me refiero solo a eso. Con lo cual, otra parte muy importante
queda pendiente de que lo hagan moscas, por ejemplo esa. Esta es una mosca polinizando un piruétano, un perán salvaje silvestre en Doñana, ¿no? Cuando se producen grandes extensiones de cultivos sin naturaleza cerca, el rendimiento de los cultivos cae. Yo no sé si aquí alguno de ustedes lo ha visto alguna vez, pero en campos que están rodeados de campos grandes, rodeados de monte, de pinos por ejemplo, el rendimiento es más alto. Eso se ha visto en muchos sitios, cerca de los bordes que en el centro del campo. Y es más alto cerca de los bordes porque ahí llegan insectos y también nutrientes de los bordes que alimentan a las plantas y que polinizan a las plantas, sobre todo a los frutales, ¿no? En cambio, en el centro de un campo muy extenso de manzanos es más difícil que lleguen insectos de fuera, y como los insectos no se pueden alimentar todo el año de flores de manzano, pues están por otro lado, viven en muchas plantas distintas, ¿no? Bueno, ya acabo, que es la última. En definitiva, les digo ahí, defendiendo la biodiversidad es creando espacios naturales protegidos. No estamos solo, como sugiere la palabra proteger, cuidando a una naturaleza que sea débil. Eso me parece importante que lo sepan. No es, vamos a conservar la naturaleza pobrecita. La queremos conservar porque los débiles somos nosotros. La necesitamos. La naturaleza es la fuente. La naturaleza va a seguir existiendo de una manera u otra, aunque nosotros nos acabemos. En cambio, nosotros, si se acaba la naturaleza, como les dije en la frase de Félix al empezar, no. Y por supuesto, también añado ahí, lo hacemos por el derecho de las generaciones venideras, que ha comentado Ángela también, de ocupar una tierra habitable. Y como les subrayo ahí en cursiva, Félix Rodríguez de la Fuente y Suso Garzón lo sabían, y hace de esto muchos años. Muchas gracias.